Bien, miren señores, el ministro de Hacienda, mi amigo Magín Díaz, trajo desde Chile, por cierto, ayer ganó Kast, arrasó en las elecciones en Chile, ahorita comentamos un poquito, al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y estuvo analizando en una conferencia en el Banco Central, etcétera. Dice el señor Larraín que recomienda reducir el déficit fiscal, que es uno de los principales desafíos, lo que nosotros aquí todos sabemos, ¿verdad? Dice que el déficit estructural del país se ubica en 4.2% del Producto Interno Bruto, un nivel que se traduce en más deuda pública. Claro, lo estamos viviendo diariamente. Él señala, si la recaudación tributaria de República Dominicana es de un 15% del Producto Interno Bruto, lo que se conoce como presión tributaria, más del 20% de la recaudación tributaria se van a pagar intereses de la deuda pública. Como eso es lo que nos recaudamos, un 15% del producto, más de un 20% se va. Estamos pagando más de ahí, estamos pagando, lo veíamos estos días que la CRES señalaba que estamos en casi 30, 27.8, una cosa así. Dice, la regla fiscal que ustedes tienen, él propone que en lugar de la regla fiscal que se pasó cuando estaba Hochi en Hacienda, se cree un consejo fiscal, como para garantizar que el Estado no gaste más de los recursos que deben en tal o cual momento. El problema con el gobierno de nosotros ha sido que el déficit se ha mantenido en los niveles, equilibrio, pero a costa de sangrar la inversión pública, el gasto de capital, mientras que el gasto corriente ha andado como caballo desbocado todo el tiempo, y ese es el problema. No han sido los ingresos, que han crecido bastante razonablemente, pero los gastos han crecido a una mayor velocidad. Dice él que un consejo autónomo independiente de técnicos de excelencia, transversal políticamente y que cuente con amplio respeto sería quizás mejor que la regla fiscal que tenemos. El único problema, señor Larraín, es que aquí en República Dominicana, para usted lograr ese consejo autónomo, independiente y políticamente transversal, tendría que cambiarle los chips a los políticos, porque aquí lo que va el presidente a poner a un grupo de lo de él. Y otro gobierno pasado también lo que iba a poner un grupo de los de él, porque aquí no hay esa capacidad de no ser sectario. Quizás el más abierto, los más abiertos han sido el presidente Balaguer y el propio presidente Leonel Fernández, que todos estos funcionarios que andan por ahí, muchos trabajaron en las administraciones del presidente Fernández. No necesariamente tenían que ser del PLD. Danilo no, Danilo era sectario. Ni siquiera los del PLD, que eran del equipo de Leonel, y yo era, por ejemplo, un ejemplo. Sí, cantidad. Bueno, eso aquí es difícil porque habría que cambiar el chip y cambiar la cultura, porque ese sectarismo es que nos tiene atrasados. Usa los mejores y tu trabajo, tu desempeño va a ser mejor. Ah, pero no, compañerito del partido, y el que hizo la campaña y el que puso en el movimiento OLE, el que más aportó. Para esas cosas hay sus posiciones. Como dice un anuncio, para todo lo otro existe el nombre de una tarjeta por ahí. Entonces tiene que saber a quién ponía a jugar segunda y a quién ponía a jugar tercera. Insistió que República Dominicana no debe caer en la trampa de crecimiento bajo. Tienen que volver a crecer, eso quisiéramos todos. Y también habló Magín, el ministro. Dice el ministro de Hacienda, mi amigo Magín Díaz, que se proyecta una recuperación económica moderada en el 26. Pero a mí me da risa porque Magín se pule como economista. Nosotros los ingenieros damos para todo, ¿oyeron? Podemos ser políticos cuando queremos. Oigan lo que dice Magín, que primero es ingeniero, después economista. El ministro de Hacienda dijo que el país ha tenido un crecimiento un poco menor a lo que estamos acostumbrados. Un poco menor. Pero además él siguió hablando y dijo, para el 2026 el país volverá a niveles más cercanos al promedio histórico, entre 4 y 5%.
Si 2.4, que es lo que vamos a crecer si acaso ahora, este año, es un poco menor que 4 o 5, imagínate lo que está descubriendo el agua tibia, porque no es verdad que crecimos un poco menor. Hemos crecido la mitad, un crecimiento pírrico. Pero en el 25 dice, crecerá moderado, un poco menor y moderado, dice él. Por eso es discurso. No es verdad que es un crecimiento moderado ni que es un poco menor. Es un desplome del crecimiento económico. Se cayó en la mitad, de 5 a 2.4, 3. Sabrá Dios si llegamos a 3 o 4. Entonces no es verdad, pero nada, él está hablando ya como el político, no como el ministro de Hacienda. Supone que en los últimos 2 meses, o sea, noviembre y diciembre, el mes pasado ya pasó, no hay nada que buscar, no hubo gran desempeño de los desembolsos que se establecieron en el presupuesto, y diciembre ya estamos a mitad. Lo que iba a haber ya lo hubo, porque en esta semana que esta es la única semana productiva, la que viene, ya el lunes de que viene, ya eso es rumbo abierta para baile hasta el 6 de enero. Nada que tenga impacto. Pero dice Magín que en los últimos 2 meses la economía crecerá un poco más. Un poco más. Él está muy comedido. Nuestro crecimiento fue un poco menor de lo acostumbrado, no es verdad. Fue un desplome con relación a lo acostumbrado y en su mismo comentario él lo dice. Si es 5 y vamos a crecer 2.4, dígame que crezcamos 2.5, que no hay manera de que lleguemos ahí. Eso es la mitad. Y si caímos la mitad fue que nos caímos un 50%. Es un desplome. Pero que el país volverá en el 26. Richard Medina hizo un artículo, ese de Intec, el amigo Richard Medina, economista, atribuyó el crecimiento moderado del país al bajo dinamismo. ¿Cuál crecimiento moderado es que están hablando? Porque yo lo que he visto es un desplome en el crecimiento. Pero para que ustedes vean cómo se maneja los economistas, dice el señor de Chile que según el Fondo Monetario, el que vino, el crecimiento dominicano para el 25 será de 3%. ¿De dónde se inventó ese número? Si acaso llegamos a 2.3, 2.4, será un éxito. Pero para eso lo traen, para que digamos esas cosas. Pero nosotros no debemos marearnos con eso. Mire, el banco dice que contabiliza las remesas, que nos llegaron 10.5% crecimiento de remesas en este mes, en lo que va de año, hasta noviembre, 10.780 millones. Eso es importantísimo. 1.028 millones más que en el año pasado. Entonces, a veces le quieren echar la culpa al sector externo y el sector externo lo que hace es que nos den la cara y nos dice, yo he sido excelente, yo he sido excelente. Donde tus problemas están en el sector interno, pero si el sector interno no lo queremos explicar con muchas malabares semánticos, un poco menor, moderado, no, es desplome de la economía. Y inflación de 4.81 promedio, ya en el borderline ahí arriba. Pero qué bueno que nos entraron en noviembre 889 millones. Pero a veces el Banco Central presenta esto como que fuera un logro del banco. El banco no tiene nada que ver, ni nosotros tenemos nada que ver con eso. Eso es de Nueva York que nos mandan esos recursos. El 80% vino de Estados Unidos. Pero qué bueno, pero para que ustedes vean que el discurso a veces aquí pretende, no sé, justificar aquel sector externo. Y el sector externo boyante. Si el sector interno hubiera reaccionado como ha hecho el sector externo, que el propio Banco Central destacó que estos recursos tienen un efecto multiplicador directo en el consumo, la inversión y el financiamiento. Si no fuera por esos recursos, la economía estuviera creciendo, sabrá Dios si 1 o 0%. Una pausa, esto es economía y mercado.